Suiza. 1975. En las estribaciones de los Alpes suizos. Cerca de la ciudad de Hinwil, un ovni desciende del cielo y aterriza suavemente sin hacer ruido. Poco después, una mujer piloto sale de la nave y se acerca a un hombre que parece estar esperándola. ¿De dónde venía y qué tenía que decir? Las Pléyades, también conocidas como Messier 45 o las Siete Hermanas, son uno de los cúmulos estelares más cercanos a la Tierra, situados a una distancia entre 385 y 450 años luz. Las Pléyades se encuentran en la constelación de Tauro y son conocidas por muchas culturas desde la antigüedad. Se considera uno de los cúmulos estelares más conocidos por su llamativo aspecto en el cielo nocturno cuando se observan a simple vista. Aunque se conocen como las Siete Hermanas, en realidad contienen miles de estrellas. La mayoría de las estrellas de las Pléyades son estrellas azules de tipo B, muy brillantes y extremadamente calientes en comparación con nuestro Sol. Las estrellas azules de las Pléyades emiten la mayor parte de su energía en la parte ultravioleta invisible del espectro. En el caso de Alcyone, es 10 veces mayor, 2 veces más caliente y produce 2000 veces más radiación ultravioleta que nuestro Sol. Debido a estas condiciones extremas, no existen formas de vida en el cúmulo estelar de las Pléyades. No hay plantas, animales, seres humanos, ni siquiera formas espirituales en los planetas de las Pléyades. El sistema es demasiado joven, demasiado caliente, y por lo tanto es una región completamente inhóspita e inhabitable de nuestra galaxia. Entonces, si la vida no existe en las Pléyades, ¿con quién ha estado en contacto Billy Meier? Desde su juventud, Billy ha estado en contacto con humanos extraterrestres que provienen de un sistema estelar llamado Pleyaren, que se encuentra a 80 años luz más allá de las Pléyades que vemos en nuestro cielo nocturno. Además, el sistema estelar Pleyaren existe en una dimensión o configuración espacio-temporal diferente a la que nosotros vivimos. Nuestro universo, todas las estrellas y planetas y todo lo que hay en el espacio universal, existe en una única dimensión, o lo que también podría llamarse una configuración espacio-temporal. Junto con nuestra dimensión existen otras 6 dimensiones, todas ellas con sus propias estrellas, planetas, galaxias y espacio universal. Todas estas 7 dimensiones existen exactamente en el mismo espacio físico, pero están separadas en diferentes dimensiones o configuraciones espacio-temporales. El sistema estelar Pleyaren y sus habitantes viven en una de estas otras dimensiones, no en la que vivimos nosotros. Los Pleyaren desarrollaron un dispositivo técnico avanzado que les permite viajar entre su dimensión y la nuestra, para visitar la Tierra. Este portal, dimensional, se encuentra a unos 80 años luz más allá de las Pléyades que vemos en nuestro cielo nocturno. Este portal no solo facilita el transporte entre nuestras dimensiones, sino que también sirve como canal de comunicación para que los Pleyaren puedan mantener comunicaciones entre las dos dimensiones. Los Pleyaren proceden del sistema solar Pleyaren, no de las Pléyades que son visibles desde la Tierra. Por lo tanto, no son pleyadianos, aunque esta fuera la designación original que se les dio en los primeros informes de contacto. Esta aclaración sobre el verdadero origen de los Pleyaren fue retenida intencionalmente, porque sabían que mucha gente afirmaría estar en contacto con ellos. Incluso hoy en día hay muchas personas que, debido a su deseo de fama y fortuna, afirman estar en contacto con los pleyadianos. En última instancia, la realidad es que las Pléyades están completamente deshabitadas y que los pleyadianos no existen. A pesar de las muchas ideas falsas e invenciones sobre los pleyadianos, los verdaderos Pleyaren son seres humanos como nosotros.
Sin embargo, su civilización es mucho más antigua que la nuestra. Los Pleyaren nos llevan aproximadamente 8.000 años de ventaja tecnológica y unos 30 millones de años de adelanto social y espiritual. El planeta natal de los Pleyaren se llama Erra y tiene un tamaño muy similar al de la Tierra. Tienen algunas ciudades grandes, con edificios residenciales de varios pisos, pero nada parecido a rascacielos. Los Pleyaren prefieren vivir en el campo y lejos de la ciudad. Cada una de sus viviendas unifamiliares se asienta en una parcela fértil de unos 100 por 100 metros. Sus casas tienen forma esférica o semiesférica y están hechas de fuertes aleaciones metálicas o de un material sintético similar al silicio. Las zonas entre las parcelas residenciales son parques y jardines bien cuidados, atravesados por senderos. También hay puertos espaciales en lugares céntricos del planeta para carga y pasajeros. En Erra no hay calles, ni tráfico ni contaminación ambiental. Cada hogar tiene su propia nave espacial que le transportará rápidamente y sin ruido a cualquier parte del planeta. Todos los hogares y naves, la comida, la bebida y todas las necesidades de la vida son gratuitas. De hecho, en Erra, no existe el dinero. En su lugar, cada residente realiza 2 horas de trabajo al día por el bien del público en general, a cambio de todo lo que necesita. Este trabajo diario para la comunidad en general no está restringido a una hora o a un lugar concreto. En otras palabras, no hay que fichar a la entrada ni a la salida, y el trabajo que hacen de un día para otro puede cambiar. Un día pueden rastrillar hojas en el parque y al día siguiente supervisar androides en sus fábricas. Cada persona, a través de su propia autorresponsabilidad y sentido de comunidad, decide cómo y cuándo completa su trabajo obligatorio del día. Una vez completadas sus 2 horas de trabajo diarias, son libres de pasar el resto del día como les plazca. Sin embargo, los Pleyaren no se limitan a perder el tiempo. La mayoría de los Pleyaren estudian y aprenden hasta 30 profesiones o campos de conocimiento diferentes. En todo el planeta Erra solo existe un único gobierno. Su gobierno está formado por 2.800 líderes espirituales que funcionan como un órgano regulador y ejecutivo. Estos líderes espirituales aceptan y difunden los consejos del Alto Consejo, formado por seres mitad espirituales y mitad materiales. El Alto Consejo solo da consejos y nunca emite órdenes. Siempre se deja en manos de cada persona individual el seguir o no los consejos. Sin embargo, por regla general, cada Pleyaren sigue los consejos del Alto Consejo porque comprende el valor de su guía. Los alimentos principales de los Pleyaren son frutas, verduras y carnes, porque son omnívoros igual que nosotros. Muchas de las frutas y verduras que consumen a diario las cultivan en sus propios huertos. En cuanto a la carne, no sacrifican ni un solo animal. Los Pleyaren han desarrollado métodos para producir carne a partir de cultivos celulares mediante un proceso acelerado. De este modo, en su planeta no se sacrifica a ningún animal. El idioma de los Pleyaren se llama Sharad, y es el idioma común para todo su planeta. Los Pleyaren pertenecen a una federación de muchos mundos y civilizaciones diferentes y utilizan un lenguaje universal llamado Santi para comunicarse con amigos y aliados. Este idioma se utiliza en toda su federación para que personas de mundos y culturas diferentes puedan comunicarse fácilmente entre sí. Desde la primera infancia, todos los Pleyaren aprenden tanto el idioma Sharad como el Santi. Una pregunta habitual que me hacen es, ¿por qué los Pleyaren no se presentan en público ni se ponen en contacto con los distintos gobiernos? En primer lugar, los Pleyaren se rigen por una directiva que les prohíbe mostrarse a los terrestres. También se les prohíbe interferir de cualquier forma en los acontecimientos de la Tierra. Esta directiva sigue vigente y no se aplica a los habitantes del planeta en cuestión, en este caso la Tierra, si han alcanzado un estado de paz y humanidad y comprenden su interconexión con todas las formas de vida.
Es obvio para todos que esas condiciones aún no existen en la Tierra. Esto también significa que los Plejaren no nos salvarán de nosotros mismos, ni intervendrán de ninguna manera, si decidimos volarnos por los aires en una guerra nuclear u otra catástrofe mundial. En segundo lugar, esta no interferencia también se aplica a la toma de decisiones de libre albedrío de cada persona individual. Esto está relacionado con las fotografías, las películas de 8 milímetros y otras pruebas proporcionadas por los Plejaren y Billy. Esta evidencia fue diseñada y específicamente adaptada de tal manera que no sería y no podría ser aceptada como 100% verdadera. Si ellos proporcionaran una prueba positiva al 100% de su existencia, entonces esto iría en contra de su directiva de no interferencia y quitaría la decisión del libre albedrío del individuo. Esto significa que si tuviéramos 100% de pruebas positivas, ya no tendríamos el libre albedrío para decidir si los Plejaren existen o no. El factor decisivo del libre albedrío habría sido eliminado por la evidencia y sus directivas impiden esto. Además de estas dos primeras razones, Semíase le dijo a Billy en el tercer informe de contacto que sin excepción, todos los gobiernos de la Tierra consisten en personas que están hambrientas de poder y son codiciosas, y bajo el disfraz de la paz y la amistad, tratarían de robar sus naves espaciales y su alta tecnología para utilizarla para subyugar aún más a la gente y con fines guerreros. Semíase también dijo que debido a su alta evolución y tecnología, mucha gente en la Tierra los elevaría como dioses y se harían serviles a ellos, tal como fue en la historia pasada de la Tierra. También, millones de personas se volverían histéricas, temerosas e incapaces de hacer frente a sus vidas si finalmente descubren que hay otras civilizaciones más avanzadas aparte de ellos en el universo. Estas son algunas de las razones por las que los Plejaren no se muestran públicamente. Ahora bien, cuando los Plejaren deciden ponerse en contacto con alguien de otro planeta, siempre lo hacen con una sola persona y nunca con nadie más. Así que todas estas personas que afirman estar en contacto con Semíase o con cualquier otro Plejaren están equivocadas o confundidas. De hecho, Semíase citó un proverbio terrestre que la mayoría de la gente ha oído: demasiados cocineros estropean el caldo. Esto tiene el mismo significado en su cultura y es la razón por la que solo se contactan con una persona. El individuo que seleccionan debe ser espiritual y conscientemente avanzado y debe ser absolutamente digno de confianza y fiable en todos los aspectos de la vida. Si no estás familiarizado con los 22 años de educación y entrenamiento de Billy antes de su contacto con Semíase, haz clic en el enlace aquí y te llevará al video. ¿Quién es Billy Maher? Desde la edad de 5 años, Billy ha sido educado y entrenado por extraterrestres avanzados con el fin de ayudarle a prepararse para los contactos y para la escritura de sus libros titulados Enseñanza de la Verdad, Enseñanza de la Energía de la Creación, Enseñanza de la Vida. Esta enseñanza es la razón por la que los Plejaren están aquí. Los Plejaren son una sociedad altamente avanzada y fascinante. Han venido aquí para enseñar y dar recomendaciones sobre cómo vivir nuestras vidas. Aunque no podemos verlos y reunirnos con ellos a través de los escritos de Billy, tenemos su conocimiento, sabiduría y recomendaciones que han sido entregadas a la Tierra y son innegables. Gracias por acompañarme en este segundo video de nuestra serie introductoria sobre Billy Maher. Manténgase atento a nuestro tercer video introductorio el próximo mes, que será sobre cuáles son sus metas. Gracias por estar suscrito al canal de YouTube de Billy Maher Books y nos vemos en el próximo video.